Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Auker HSQ Dinámica. Habían pasado unos mesecitos, no hemos podido subir unos videos, pero bueno, venimos con información que seguramente les será de utilidad para sus sistemas de gestión. El tema de hoy es asociado al procedimiento de control de documentos. En el título ven Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, pero es totalmente aplicable a un sistema de gestión de calidad, a un sistema de gestión ambiental, a un sistema de gestión de seguridad en la información, ya que todo está alineado a tener un documento, una directriz sobre el manejo de esos documentos, valga la redundancia, que soportan la gestión en nuestros sistemas. El día de hoy queremos hablar particularmente en la legislación colombiana, ¿por qué es importante controlar los documentos? Primero que todo es un requisito legal que ya se está evaluando en estándares mínimos. En la evaluación de estándares mínimos que se hace de forma anual nos pregunta que si hay un archivo de retención documental. Y para uno garantizar tener una retención documental juiciosa, por llamarlo así, y asegurar que esa información se conserve por el tiempo que requiere la empresa, pues hay que tener unos estándares y hay que tener como un orden y una directriz de cómo vamos a manejar esos documentos. O si no, con el tiempo esa información se puede ir perdiendo y en el momento en el que sea requerida por alguna entidad no la vamos a tener. Adicionalmente, el decreto 1072 del 2015 en su artículo 2, 2, 4, 6, 12 o 13 hace una aclaración particular sobre los documentos del sistema de gestión, unas reglas que deben tener las empresas para conservar y mantener los registros de su gestión. Si hablamos, digamos, frente a normas ISO, está la 45001-2018. Les decía al principio que exactamente el mismo requisito se cita en la 9001 o en la 14001. Y pues también para quienes están implementando la guía RU, que es el registro uniforme para contratistas del sector de hidrocarburos, aplicable para Colombia, está el número 2.1 que también nos habla del control de documentos. Porque es importante tener un procedimiento. Yo coloco algo aquí, digamos, que es muy personal, pero que es súper clave en por qué las empresas deben sí o sí definir un procedimiento y empezar a organizar la documentación. Paz mental. No hay nada como saber dónde están las cosas, no hay nada como tener los registros organizados, fácilmente accesibles cuando llega algún requerimiento de alguna entidad, cuando se quiere, digamos, enviar una información para una licitación, para presentar unas propuestas, que tengamos la información disponible, asegurada de forma organizada, y esto se logra como estandarizando. Por eso hablamos del tema de organización, es tener un orden lógico de los documentos, es saber qué me interesa guardar y qué no me interesa guardar, tener fácil acceso a esos documentos, saber dónde los voy a encontrar en la medida que pasan los años, cuáles van a ser esas rutas de almacenamiento, si las voy a guardar en una carpeta digital, si van a estar en físico, si voy a tener la información en la nube, si voy a tener un servidor. Y es súper importante garantizar la conservación de los documentos, como les decía, porque es un respaldo ante demandas. Muchas empresas reciben demandas después de muchos años para casos de seguridad y salud en el trabajo, reclamaciones de trabajadores, por algún accidente o por información referente a sus elementos de protección personal. Entonces es súper importante que la empresa sepa dónde acceder a esos documentos. Entonces, hoy vamos a hablar de los pasos que deben tener en cuenta para crear ese documento de procedimiento de control de documentos. Entonces, hablamos de dos documentos clave que normalmente se manejan en la estructura de un sistema de gestión y es procedimiento e instructivo. Procedimiento es más general, ¿sí? Es una forma que nos detalla, digamos, el paso a paso para realizar una actividad o un proceso, pero la actividad es una actividad macro. El instructivo describe de manera clara y precisa la manera de realizar determinadas tareas. Entonces, uno a grandes rasgos lee estas dos definiciones y no ve mucha diferencia, pero hablemos de pronto de la complejidad. Una cosa es un proceso macro, digamos, hablar de la generalidad del control de documentos. Un instructivo puede ser referente únicamente al tema de el archivo, el almacenamiento. Quiero especificar una tarea muy clara, muy precisa, muy detallada, entonces creo un documento adicional que se llama instructivo. Pero el día de hoy vamos a manejarlo como procedimiento. Entonces, frente a la estructura, ¿qué debería tener este procedimiento? Yo les cito aquí un ejemplo y es supremamente utilizado en varias organizaciones y es lo mínimo básico que se recomienda que tengan los procedimientos del sistema de gestión. Hablo de todos los procedimientos.
Para el caso de hoy vamos a hablar de un procedimiento del control de documentos, pero esto se menciona aquí. Entonces, ¿qué estructura debería tener un procedimiento? Un objetivo, un alcance, unas definiciones, unos responsables, desarrollo, anexos, documentos de referencia y control de cambios. ¿Listo? Frente a lo que está aquí mencionado, ¿todo es absolutamente claro? Yo creería que sí. De pronto me interesa hacer una precisión en algo. Cuando hablo del alcance, es saber si este documento va a aplicar a todos los procesos de la organización, va a aplicar solo al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, o va a aplicar solo al proceso de compras, que no suele pasar, pero sí es importante citar frente a quién va a tener cobertura esta aplicabilidad del procedimiento. Anexos es cuando realmente hay algún documento que soporte, digamos, este procedimiento y que debe citarse acá. Y documentos de referencia, normalmente hago referencia a los formatos, otros procedimientos o información que se utiliza y que se menciona dentro del documento y que vale la pena consolidar porque muy seguramente puede ser de consulta. ¿Listo? El control de cambios es como llevar ese historial de versiones de las modificaciones que hemos hecho del documento y saber qué cambios ha tenido en el tiempo. ¿Qué debe tener un procedimiento en general? Un encabezado. Digamos que esto que ustedes ven es un ejemplo. Hay empresas que no colocan la versión en el encabezado, hay empresas que no colocan la fecha de aplicación. Esto no es ley, esto depende, digamos, de lo que la empresa vea que es útil publicar en su documento, pero a nivel general es lo que más he visto, digamos, en las empresas que he hecho auditorías y los mismos sistemas que he estructurado y me parece que es suficiente. Hablamos de tener un logo, hablamos de identificar qué tipo de documento es decir, ahí va a decir procedimiento, instructivo, manual, el nombre del documento que le vamos a colocar, el área, entonces puede ser recursos humanos, compras, HSQ, el código, la versión, la fecha de aplicación y la referencia de la página. Eso también puede ir en la parte de abajo, no es obligatorio que vaya en el encabezado. El código es necesario, es opcional, pero tenerlo permite identificar el proceso emisor del documento o propietario del documento. Entonces, por ejemplo, yo quiero establecer que todos los procedimientos de mi empresa tengan un código y vamos a colocarles como una identificación para yo saber de dónde es ese documento. ¿Qué se recomienda? Que si es por proceso, pues utilicemos siglas. ¿Qué procesos hay? Está recursos humanos, está producción, está seguridad y salud y le vamos asignando una sigla, ¿cierto? Un consecutivo, pues es por organización, saber cuántos documentos tenemos y llevar un orden lógico. Y el tipo de documento también es recomendable utilizarlo en la forma de codificación. Si es procedimiento, si es instructivo formato. Si yo quiero unir estas tres variables, por llamarlo así, podríamos decir que un código puede ser PR, procedimiento, PRD de producción y el número 01. O un instructivo de SST 00. ¿Listo? Pero esto es de libre albedrío. Cada empresa decide. Hay empresas que solo le dejan el RH001 y no importa si es procedimiento, instructivo de formato. Eso es decisión de la empresa y dependiendo del número de documentos que tenga. Por último, el contenido del documento, digamos, principal es referente a qué tipos de documentos voy a manejar. Entonces vamos a empezar a hacer precisiones sobre documentos internos y documentos externos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber muchos documentos dentro de la empresa, pero yo voy a empezar a diferenciar cuáles son los que yo genero y estoy creando de forma propia, particular para esta organización, o cuáles son externos que yo voy a empezar a vincular a mi sistema de gestión y que quiero controlar porque debo mantenerlos actualizados, porque son información de consulta permanente. Vamos a hablar también dentro del documento de la explicación de la codificación, es decir, lo que se escogió utilizar para el código de los documentos. Listo, que de acuerdo al ejemplo anterior se pueden tomar esas referencias, pero es libre a cada empresa. Debemos explicar cuáles son los tipos de documentos que vamos a manejar dentro de la empresa, si son instructivos, manuales, procedimientos y formatos, y ya empezamos a hablar de todo el contenido del documento. Muchas veces se habla de la forma del documento, que los documentos van a tener un tipo de letra. Esto no es obligatorio, pero a veces por presentación siempre sirve tener una guía o una explicación de los responsables, quién va a aprobar, quién va a revisar y quién lo va a difundir. Esto debe ser la información mínima que tenga un procedimiento de control de documentos. Y aquí al final les voy a mostrar una estructura de este documento, cómo quedaría.
Entonces, el encabezado es el título que yo le quiero dar al documento. En este caso lo voy a llamar Procedimiento de Control de Documentos. Aquí se decidió no dejar el nombre del procedimiento, simplemente dice Control de Documentos y Registros. En la portada se puede colocar el control de cambios. Podemos colocar las referencias de aprobación, de quién elabora y de quién lo aprueba. Y empezamos a desarrollar el documento. Como les dije, el contenido básico fue el que vimos en la diapositiva de las primeras: un objetivo, un alcance, un responsable, unas consideraciones generales, y empezamos a desarrollar el documento. Entonces ya podemos hablar de qué son documentos externos, qué son documentos internos, y empezar a citar la información que yo considero es relevante para el manejo de documentos dentro de la organización. Esto es lo que ustedes deben conocer y pueden iniciar con este procedimiento. Generalmente es el primer procedimiento que se estructura cuando uno va a implementar un sistema de gestión. ¿Qué preguntas nos han hecho cuando elaboramos este tipo de documentos? ¿Dónde debo guardar los documentos? Eso lo define la empresa, pero sí debe quedar citado en este procedimiento. El archivo va a ser digital, el archivo va a estar en el computador de cada líder de proceso. Voy a hacer unos backups cada mes, cada 6 meses, o toda la información va a ir en una ruta del servidor, o toda la información va a ir en la nube. Esto debe quedar aquí escrito en este procedimiento. Otra pregunta que nos hace: ¿es necesario imprimir los documentos instructivos? Ahora, con el tema de tener información digital, hay muchas empresas que tienen casi que todo el sistema de gestión de forma digital, pero depende del proceso. Si yo tengo un proceso productivo y requiero que los trabajadores conozcan una información, seguramente voy a necesitar tener un documento físico, una carpeta debidamente protegida para que los trabajadores puedan consultarlo si no tienen acceso a un dispositivo digital. Entonces, eso depende de la empresa, pero lo que debe asegurarse es la disponibilidad y accesibilidad de la información a quienes requieren los documentos. ¿Es obligatorio conservar el historial de versiones? No. No es obligatorio, eso es decisión de cada empresa. Sin embargo, sí es bueno, digamos, tener esa trazabilidad en la portada del documento, así sean los 2 últimos cambios, como para saber qué es lo que se ha modificado en el documento y qué evolución de pronto ha tenido en el tiempo. Eso es todo por hoy. Esperamos pues que esta información les sea de utilidad, pero también los invitamos a que nos formulen sus preguntas aquí en los comentarios, se suscriban, que estaremos siempre muy prestos a colaborarles y resolver las inquietudes para que ustedes puedan estructurar este procedimiento tan importante que es el de control de documentos para sus sistemas de gestión. Un saludo a todos y no olviden suscribirse.